Vamos a hacer el equipo ideal de la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol. Hay pocas reglas, se las explico rápido. Por un lado tenemos que no se pueden repetir más de 2 jugadores de un mismo equipo dentro del 11 inicial. Esto para darle más versatilidad. Así que tengan en cuenta eso a la hora de pensar este no entró o este otro no entró. Puede ser que sea por esa razón. Así todo, la segunda regla es que al final del video vamos a agregar una placa donde vamos a enumerar y mostrar otros jugadores que no entraron en este 11 ideal, pero quizás estuvieron cerca de entrar o simplemente tuvieron un nivel lo suficientemente alto como para ser considerados. Ya sea porque quizás eran el tercer mejor de su equipo, pero jugaron un muy buen partido y quedaron afuera del 11, o porque no era ese argumento la razón para que quedaron afuera, pero de todas formas tuvieron un buen rendimiento individualmente. Acá hay que tener en cuenta principalmente dos cuestiones. Por un lado, lo influyentes que fueron el resultado. Por ende, como esta fecha ganaron pocos equipos, estos equipos van a tener la mayoría de jugadores. Así todo, hay algunos que salieron de empates porque también me parecía que tenían cierto merecimiento en el partido individual que habían generado. Pero lo más importante, más allá de cuánto haya salido el equipo, tiene que ver simplemente con lo que haya en la cancha del jugador. Sus participaciones, su regularidad, sus estadísticas, además obviamente lo que se ve en la cancha, el juego que tengan. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el arquero de este equipo, que estoy seguro que va a aparecer más de una vez en estas 27 fechas, porque es de los mejores del fútbol argentino, y no hay sorpresas. Una fecha igual que la anterior en la de que los arcos no hubieron rendimientos tan altos, y por tanto, los pocos que destacaban un poco, ya destacaron sin tanto, pero era difícil elegir dentro de esos pocos. Estaba entre Herrera, arquero de Talleres, y finalmente Rodrigo Rey, que ganó. Y si bien Herrera al final termina salvando a su equipo de posibles empates y su equipo gana 2-0, considero que es un poco más valioso lo de Independiente con Rey por el hecho de que también tuvo la valla invicta y que en el caso de la estadística de expected goals evitados tuvo un número considerablemente más alto, siendo uno por encima. Entonces esa pequeña estadística, siendo que los atajaron 4 puertos durante todo el partido, me parecía un poquito superior del lado de Rey. Además que ya va a haber otros mencionados del lado de la T en este 11, termino decantando en que me quede con Rey, que además siento que fue más importante Rey en Independiente que Herrera en Talleres dentro de ese debate que se podía generar, ya que Independiente no tuvo rendimientos altos en su equipo, en cambio Talleres sí tuvo otros jugadores que jugaron muy bien. No quiero sonar pesimista con el fútbol argentino, porque al contrario, me encanta, lo disfruto cada semana, pero nuevamente considero que en esta posición no había rendimientos tan altos como en otras que vamos a encontrar a posteriori. Tenía algunos candidatos, finalmente gana Insúa por su gol y por su partido regular dentro de un encuentro donde estaba difícil la cosa para destacar, y eso también es algo que en este caso tengo en cuenta. Insúa mete un gol desde fuera del área, una buena pegada, aunque considero que el gol no es lo más importante porque creo que el arquero tiene un poco de responsabilidad, pero principalmente destaco su actuación defensiva, que fue pareja con su ofensiva, tanto con 4 despejes, 4 intercepciones, un tiro bloqueado, pero además 3 pases clave jugando en ataque, principalmente de la mano de sus centros. Esto quiere decir que puedo ser creativo, incisivo, meter un gol y también defender bien. Y si bien su equipo no ganó, considero que mereció ganar evidentemente y él fue uno de sus puntos más altos, si no el más. Tanto Galdames de Godoy Cruz como Enzo Díaz de River eran candidatos que para mí no estaban nada mal, pero creo que Insúa fue mucho más determinante de su equipo y logró destacar en un partido mucho más complejo, además de que mete un gol, cosa que no hicieron ninguno de los otros dos. El hecho de que Juan Portillo sea suplente en Talleres habla muy bien del plantel del equipo cordobés, porque realmente es un jugadorazo y uno de mis favoritos dentro de esa posición en el fútbol argentino, siendo que lo sigo desde Unión. Pero no es por eso que lo pongo, sino porque jugó un partido muy consistente y fue de los centrales con rendimientos más parejos y encima que su equipo haya tenido la valla invicta y que su equipo haya ganado. Realmente no fue uno de los centrales que aparece por haber metido un gol o por haber tenido una participación en la creatividad o en la salida realmente significativa, como puede haber sido el caso de Paulo Díaz, que anticipo que finalmente se quedó afuera, pero sí tuvo un rendimiento excelente en lo que tiene que hacer un defensor, que es defender y no cometer errores. Tuvo un porcentaje rozando el 90% de la efectividad de pases, errando solamente 6 en todo el partido, que son una cantidad de pérdidas muy baja. Encima, la mayoría de pases que erró, por no decir todos, fueron pases largos que no corren riesgo, pero además tuvo 7 despejes, 4 tiros bloqueados, 2 intercepciones y 5 barridas, siendo que ninguna vez lo superaron con regate. Un partido muy bueno y que le sirve para guardar un poco de plantel a Talleres para el partido contra Sao Paulo en la Libertadores de la semana que viene, hablando un poco de la rotación que pueda haber.
Otro caso de un jugador que a priori no sería titular en su equipo, pero que aparece en el 11 de la semana con un rendimiento súper alto y en un partido bastante parecido. Lolo entra y está en un momento muy bueno dentro de esta racha que le toca jugar por la lesión que tuvo Federico Fernández. Y incluso en este partido fue de los mejores de su equipo, si no el mejor en cuanto a la regularidad que puede ofrecer su rendimiento. Además de que su equipo tuvo la Valla Invicta que ganó 2-0, muy parecido a lo que había pasado con Portillo en Talleres, tuvo estadísticas también muy parecidas. Rozando el 90% de la salida del balón, cosa que es muy buena, más allá de que el rival no te presionaba mucho, hay que tener esa precisión para no equivocarse nunca. Y también tuvo, por ejemplo, un 90% de los duelos ganados, 8 de 9, además de 6 despejes, un tiro bloqueado, 3 intercepciones y 4 barridas. Y si bien estamos hablando de puros números, tengamos en cuenta de que cada uno de esos pequeños numeritos que estamos mencionando son acciones defensivas que pueden salvar de un gol. Los despejes quizás son lo menos importante, pero un tiro bloqueado, una intercepción y una barrida, cuando están bien ejecutadas, son muy valiosas para cualquier partido y a veces hasta equivalen a goles, dependiendo del contexto. Aterrizamos en el lateral derecho y nos ponemos a hablar de uno de los jugadores candidatos a ser considerados el mejor de la fecha. Gastón Martirena puede ser defensor, metió un gol y dio una asistencia. Y eso es una barbaridad, solamente con eso le alcanzaba para estar en este 11 y para estar en cualquier 11 de la semana siendo lateral. Pero realmente no solamente fue eso, fue súper constante en las proyecciones, siendo un problema muy pero muy grave para la defensa de Argentinos Juniors, que lo sufrió todo el partido. Pero no solamente proyectándose de manera lineal y vertical por su banda, desbordando principalmente a las espaldas de Vega, sino también proyectándose metiéndose en el área, como en la jugada del gol que encima define con gran calidad. Además en defensa tuvo que lidiar justamente con un lateral muy peligroso como es Vega y con Oroz que estaba por ahí y defendió bien, incluso anticipando pelotas muchas veces en campo propio para generar transiciones ofensivas de su equipo. O sea, un partido completísimo y fuera de joda es para mí el segundo mejor jugador de la fecha. El tema es que hay uno que tuvo un partido increíble y justamente viene a continuación. X Fernández. Y es que tuvo un partido increíble. A ver, tengo que admitir que soy hincha de Boca y que lo amo con todo mi ser, o al menos lo amé en esta fecha. Pero más allá de eso, creo que es indiscutible que es un jugador que no puede no estar como el capitán de este equipo si es que el capitán es el que mejor jugó esta fecha, porque metió 2 goles, además de dar una asistencia siendo mediocampista y tener un rol defensivo mucho más valioso que el de cualquier delantero que hace esas estadísticas en cualquier partido común y corriente. Ya que por ejemplo tuvo 10 recuperaciones, cosa que es totalmente fascinante hasta por un partido común de X Fernández en el que no mete 2 goles y da una asistencia. Hay que admitir que el primer tiempo estuvo más flojo, inclusive cometía un error grave, pero al final, siendo que Boca remonta el partido y él tiene mucha responsabilidad en eso, no puede no quedar totalmente bien parado. No fue una jornada perfecta, como si fue la de Martirena, por ejemplo, y por eso creo que es debatible quién es el mejor de la fecha, pero finalmente si hablamos de lo que destellaron, de su mejor momento dentro de ese partido, el que tuvo más destellos positivos fue X, aunque también fue el que tuvo más destellos negativos en este duelo que estamos planteando. Pero de todas formas, si no fue el mejor de la fecha, fue de los mejores, merece entrar en el 11 y claramente fue uno de los que más destacó a nivel mediático, más allá de por ser de Boca, por su rendimiento individual en esta segunda fecha. La polémica en ingresar al Pata Castro en este 11 radica en que posiblemente sea por su culpa que termina quedando afuera de Echeverri, jugador de River que tuvo un buen partido, al igual que por ejemplo Barco, que quizás también lo hemos puesto en el mediocampo si hubiésemos querido, pero considero que es mucho más realista que si es un mediocampista y que tiene que estar en el mediocampo, soy un mediocampista de verdad. Y Castro tuvo un rendimiento muy interesante en el partido de Gimnasia contra Defensa y Justicia, aportando muy buenos pases largos, dando fluidez de juego con pases de primera para transiciones ofensivas, y realmente la lucidez que tuvo y cómo fue influyente para su equipo no lo puedo olvidar como para dejarlo afuera. Así todo entiendo que hay otros candidatos súper potables y que quizás incluso estadísticamente eran bastante superiores. Pero me quedo en este caso más con las sensaciones y también de una manera u otra me tengo que diferenciar de un 11 meramente numérico y darle un poco de la subjetividad que tiene mis gustos. Hay que agregar también, y en este caso apunto a argumentar de esta manera porque creo que puede ser uno de los puestos que sea más debatible, que el hecho de ver los partidos o no ver los partidos, ya que no pude ver todos, influencia mucho. Y por ejemplo, el de Gimnasia lo pude ver, quizás hay otro partido que no, y que puede haber un jugador que tuvo un rendimiento parecido pero que no entró. Así todo, el Pata Castro me parece una opción súper interesante y que si analizamos el equipo ya como un equipo que pudiera jugar entre sí, me parece que es más potable jugar con un jugador así, que tiene más versatilidad en cuanto a defensa-ataque, que
que con Echeverri, que viendo lo ofensivo que vamos a hacer el resto de los jugadores, me parece que sobraría un poco, más allá de que, bueno, nunca sobra un talentoso como él. Si bien tiramos un poco la culpa para el jugador de Gimnasia al sacar a Echeverri, hay que decir de que hay un doble verdugo, y este es el verdadero, que es Matías González, porque es el que realmente ocuparía el rol que tendría Echeverri en el equipo. El 10, el enganche o el jugador más individualista. Y si hablamos de individualismo, Matías González realizó 9 regates en los 90 minutos en los que jugó, que es una auténtica locura, y en cualquier liga del mundo es una abominación total, realmente es un numerazo. Más allá de eso, tuvo un partido muy interesante y ya numéricamente está mucho más parejo, a menos en algunos puntajes como los canales de SoftScore, con los que tuvo Echeverri, que incluso está por debajo en esa página. Más allá del tema numérico, estadístico, que siempre hay que tenerlo con respecto al contexto, me encanta ese jugador, y también para darle más variabilidad al 11 me parecía valioso ponerlo, más allá de que Banfield no gana su partido, que quizás es una cuestión nuevamente bastante subjetiva la que estoy utilizando, pero es indudablemente uno de los mejores jugadores de la fecha. Y si va a haber una reserva es justamente por esto, porque hay otros que también merecen estar, pero desgraciadamente el Fútbol tiene 11 y tengo que elegir, tengo que descartar. Aunque me duela, bueno, en este caso me quedé con Matías González. Por otro lado también, quizás algo que está mal que hice, pero que también tiene sentido, es que Echeverri probablemente esté muchas veces. En esta fecha, durante el partido tuvo destellos, pero no fue tan relevante. Creo que el River fue un equipo más colectivo que individual contra Belgrano. Eso también hace que quizás otros jugadores que destacaron en un equipo que no fue tan funcional terminen apareciendo, porque este es un 11 de las individualidades. Así todo, para los hinchas de River va a entrar un jugador, eso no se preocupen. No podía no entrar este hombre porque tuvo un partidazo total, y Racing para mí fue el mejor equipo de la fecha, o bueno, el segundo mejor equipo de la fecha, estaba ahí. Y en este caso los rendimientos individuales de la academia fueron increíbles, y muchas veces tanto Martirena como Salas participaban en conjunto para darnos un fútbol totalmente dinámico y muy peligroso. Salas jugó por todos lados, por izquierda y por derecha. Se hizo cargo de la creatividad del juego, recuperó pelotas altas, dio pases largos, gambeteó, generó faltas, generó ocasiones claras. Y todo eso en un partido contra un rival complicado, en un comienzo en el que este rival estaba bastante bien parado y que justamente hacían falta destellos de ese estilo. Se fue aplaudido, su equipo volvió un equipo quizás difícil comparado con otras goleadas que hubo en la fecha, y por esa razón Salas terminó metiéndose con todo el merecimiento del mundo, y para mí disputándole a X Fernández y a Martirena el puesto de el jugador de la fecha, que creo que si bien está más entre los otros dos, teniendo en cuenta su posición y lo que hicieron, creo que Salas se mete por la entrega que tuvo y porque tuvo realmente un desempeño total. Partidazo de Salas, que si bien yo sabía que había tenido un buen rendimiento desde que había llegado, al menos siento que fue el mejor partido de lo que vi yo desde que llegó, sin dudas. Al igual que el caso de Martirena, por eso el partido de Racing fue bastante superlativo. Vamos a la siguiente posición, pero la verdad que me enamoró como jugó. El hecho de que entre la bestia tiene mucho que ver con que no hubo tantos 9 que hayan tenido un buen rendimiento en esta fecha. La fecha pasada, con el partido que tuvo, quizás no hubiese entrado, porque estaba Jara que había metido un hat-trick. Pero en este caso, ningún 9, por ejemplo, metió un doblete, y tampoco todos los 9 metieron goles. Y tampoco todos los 9 que metieron goles jugaron tan bien como lo hizo Merentiel. Por ejemplo, Borja tuvo destellos increíbles contra Belgrano, pero Merentiel también los tuvo, quizás de otro estilo, pero también los tuvo. Y encima mete el 3-2 en una remontada y también mete otro gol más. Cosa que hace que finalmente no pueda quedarse fuera de este 11 el único 9 que metió un doblete. Pero encima retrocediendo, haciéndolo de buena manera, teniendo sus gambetas, sus cambios de frente, siendo participativo en el juego dentro de un tridente de Boca que también estaba Zenón por ahí, realmente fue bastante importante por una remontada. Así que Merentiel se mete a base de goles dentro de lo que es más importante para su posición, que son los goles. Aunque considero que Borja pudo haber entrado, quizás algún otro también me estoy olvidando pudo haber entrado, pero solamente me quedo con el de Boca porque siento que fue el mejor de la fecha dentro de su posición. Pero entiendo que puede ser debatible, aunque creo que dentro de la reserva no puse a ningún 9 aparte de él. Así que, bueno, realmente pienso que es el mejor. Y cerramos ahora sí con un jugador de River, que es Solari. Y que realmente Solari representa un poco a River, porque si nosotros hubiésemos querido elegir jugadores y analizando todas las posiciones, hubiésemos puesto jugadores de River en todas las líneas. Desde Paulo Díaz o mismo Enzo Díaz en la defensa,
hasta Santana pudo haber entrado dentro del top, dentro de los laterales derechos, hasta los atacantes, donde Borja tuvo un buen partido, donde para mí Barcos, el consideramos delantero, tuvo un buen partido, y donde Solari, para mí, tuvo el mejor partido, el más consistente, gol y asistencia. Y esto de consistente, que lo repito cada 2 minutos, tiene que ver con la regularidad dentro de un partido, el hecho de no equivocarse, de tener virtudes, de tener destellos, de tener momentos donde influir positivamente en tu equipo y que eso se sostenga en el tiempo. Un jugador consistente en un partido es un jugador que no tiene lagunas dentro de un partido o que, si las tiene, sus destellos son tan potentes que hacen que termine quedando. Un jugador consistente en una liga sería uno que le pasa lo mismo, pero en una liga, o sea que siempre para el partido tiene su buen rendimiento. Solari entra y está en un buen momento, y creo que más allá de que River termina quedando eliminado de la Copa Argentina en el medio, fue un muy buen partido contra Belgrano, y ya lo hablamos en el análisis respectivo de ese partido, pero parece súper valorable, un montón de rendimientos. Pero creo que al final, y fíjense esto, Boca para mí jugó peor que River, pero terminan entrando 2 jugadores de Boca y solamente uno de River, por el simple hecho de que Boca dependió más de esas individualidades. Zenón también puede haber entrado, por ejemplo, pero solamente esos 3 pudieron entrar de Boca. Cuando en River había muchos más nombres en alto nivel, pero no suficientemente alto como para sobrepasar a estrellas de un equipo que quizás fue menos lúcido en la generalidad de sus jugadores. Al final el hecho de jugar todos bastante bien hace que ninguno termine de lucirse tanto, porque se distribuye más el talento, se distribuye más las virtudes. Que de todas formas, tuve a esto de sacar a Castro y poner a Echeverri y poner a los dos, pero sentía que no tenía mucho sentido contra la formación, y también sentía que el partido de Echeverri fue tan bueno como muchos otros de River, pero fue dentro de un partido bueno de todos. Como el de Castro quizás fue un partido más destacable por esa razón, ¿no? Porque fue un partido donde sus destellos hicieron que el equipo juegue, donde River jugaba solo. Finalmente vamos a dejar una pequeña listita con los jugadores que entran en la reserva, y eso va a ser el final del video. Así que los dejo con esa última parte, y si llegaste hasta acá, te agradecería que te puedas suscribir, que puedas participar a través de las interacciones. Te agradecería mucho, la verdad, porque estoy tratando de llegar a los 500 suscriptores y a futuro a los 1000 para poder conseguir a los miembros o la monetización. La verdad que este es mi sueño y nada, me gustaría poder cumplirlo, y en ese sentido te necesito sí o sí a vos participando de esto. Te dejo ahí con los últimos jugadores que entraron en la reserva. Hay varios equipos que no mencioné, hay jugadores del clásico mendocino, puse a 2, puse a Ham, que me gustó. También puse a jugadores de River, de Talleres puse a Sosa, que estuvo muy cerca de entrar entre los extremos, aunque siento que estuvo por debajo de los que entraron. Bueno, ahí van a poder verlo, los dejo unos 10 segunditos y nos vemos en los próximos análisis que seguramente subirán mañana. Y arrancamos con el partido, creo que de Central, no me acuerdo.